Hace un tiempo estaba escuchando la radio cuando me saltó el siguiente anuncio. En la vida nada es gratis. Y el que lo diga o miente o es socialista. Y seguramente os preguntéis, ¿qué hacías exactamente escuchando el programa de Jiménez Los Santos? La respuesta a eso sería larga y tengo fútbol, así que me viene mal responder a eso. Yo no puedo, tengo fútbol. Este no es el único gancho con el que me he encontrado, hay más perlitas. En breve vamos a llenar este plató con un montón de noticias sobre golpistas, comunistas, separatistas, proetarras, sueltavioladores. Oh, por favor, Carlos Cuesta, me halagas. No sabía que ibais a sacar noticias sobre mi grupo de amigos y mutuals de Twitter. La siempre sana costumbre de pasar el cepillo no es algo nuevo. Lo que me llama la atención es la forma en que vinculan esa acción a un fin político. Dame dinero porque lo que os parezca, porque eres imprescindible, porque todo depende de ti, porque estás financiando la verdad, porque el gobierno me persigue. Por lo que sea, incluso si es necesario mentir y reírse en la cara de tus seguidores, hay quien está dispuesto a hacerlo. Y ojo, en esta cuestión no hay bandos ideológicos. Si hay algo auténticamente transversal en esta vida, eso es la noble labor de pedir dinero para la causa. La cuestión tras todo esto va más allá de este o aquel medio figura. El fenómeno fan en la era de internet ha mutado de forma radical y ha empezado a mezclarse de múltiples formas, algunas de ellas bastante dantescas. En este vídeo vamos a ver qué es lo que une a Taylor Swift, a Macron, a Llados, a Pablo Iglesias o a Alvise. Y ya de paso vamos a tratar el debate que lleva sobrevolando un tiempo de si hacen falta o no influencias de izquierdas. Y a ver qué cojones significa eso. Así que vamos a ello. El fenómeno fan como concepto per se no es algo ligado al online, pero a estas alturas a nadie se le escapa que el entorno online ha cambiado de forma radical cómo se articula este. Los distintos fans, ya sea de una película, una serie o especialmente cantantes, gracias a internet son capaces de interactuar y conocerse entre sí. De esta forma, la acción individual del consumo se convierte en una experiencia colectiva cotidiana. La traducción de esto es la formación de identidades colectivas con nombres propios. Las armies de grupos de K-pop o las Swifties se conforman como grupos capaces de meterle miedo al mismísimo diablo si se lo proponen. Que le pregunten si no a Ruido Bernabéu su opinión al respecto. Las armies es un término en concreto para las fans de BTS, pero lo voy a usar para hablar del K-pop en general porque, bueno, se entiende más o menos igual, cuestión de metonimia. Este primer elemento, la formación de la comunidad y la identidad colectiva, es esencial como punto de partida, pero también es bastante evidente. Lo interesante es que incluso en estos casos, que son los más mainstream y aparentemente desprovistos de un contenido político explícito, podemos empezar a observar formas, o pseudoformas, de organización política. Una de las canciones que forman parte del disco Midnight de Taylor Swift es You're on Your Own... Hostia, me cago en Dios. Puto inglés. Una de las canciones que forman parte del disco de Midnight de Taylor Swift es You Are Your Own Kid. En esta se dice lo siguiente: Everything you lose is a step you take, so make the friendship bracelets, take the moment and taste it, you've got no reason to be afraid. You've got no reason to be afraid. Joder. Puta mierda. A raíz de esto, las pulseras de la amistad se convirtieron en tendencia entre las Swifties, que las confeccionan a mano y las llevan a los conciertos para intercambiarlas con otras Swifties. Así es, en fin, no quería presumir, pero efectivamente, estoy puesto en el mundillo de Taylor Swift. En fin, ¿qué puedo decir, no? Si queréis que hablemos de cuál es vuestra era favorita, tengo los MDs abiertos, y si queréis quedar, pues puedo anotarlo en mi libreta. La cuestión es que, aunque sea de una forma poco elaborada o sin mucha pretensión detrás de la misma, el caso de las pulseras de la amistad y un poco en general el fenómeno colectivo de The Eras Tour reúne ciertos elementos de hermandad femenina y de sororidad bastante llamativos. Aunque sea, insisto, en un estado digamos un poco primigenio, es buen ejemplo de cómo la acción individual del consumo se convierte en una experiencia colectiva con cierto tinte político, aunque sea desde lo simbólico. Además, el de las Swifties no es el único caso. Todo lo que se vivió con el fenómeno de Barbie, las madres con sus hijas yendo al cine y la performance de ir de rosa, también tiene ese mismo punto de sororidad y de fenómeno colectivo organizado desde las redes. No era una acción con ninguna pretensión más allá de la diversión, pero al menos desde lo simbólico es interesante. Más allá de estos ejemplos embrionarios de organización colectiva con tintes políticos a través del fenómeno fan, tenemos otros casos dentro del mainstream que van un paso más allá. Casos donde estas comunidades son capaces de organizarse con un propósito político más definido, y donde podemos hablar de ciberactivismo organizado. En 2020 se hicieron virales las acciones de las K-popers, organizadas para trolear y boicotear a partidos políticos de distintos países. Boicots a hashtags y cuentas de partidos como Vox o el Partido Republicano
inundando las respuestas de sus cuentas o sus hashtags con fancams o shitpost, o impulsando sus propios hashtags en respuesta. También boicots a páginas de la policía que pretendían perseguir a manifestantes en el contexto del Black Lives Matter. Estas acciones tenían un trasfondo antirracista y, como digo, un propósito político lo suficientemente bien definido y dirigido como para poder hablar de ciberactivismo. Separándonos del entorno online, si pensamos en contextos donde en torno a una actividad lúdica se genera una comunidad con capacidad de organización política, no es algo nuevo realmente. No es muy distinto, por ejemplo, a lo que se puede generar en torno al fútbol y los ultras. Aunque a ver, entendedme, no comparo a Swifties y Ultras en sus formas y métodos. Seguramente Ruido Bernabéu prefiera un Ultrasur o uno del Frente Atlético a una Swiftie, pero al menos las Swifties no van a corear borrachas en contra de los serbios. Aunque reconozco que si en vez de Taylor Swift es Dua Lipa la que me pide recuperar la Gran Albania, me tienes mañana haciendo el servicio militar. La capacidad de arrastre político de este tipo de fenómenos no pasa por alto de la política institucional. En ciertos momentos de la campaña estadounidense, entre los republicanos ha cundido cierta preocupación por el posicionamiento demócrata de Taylor Swift y su capacidad de movilización. En España, quien mejor lo ha entendido, cómo no, es el máquina. El único, el inigualable, el Doggy Sánchez. La entrevista en La Pija de la Kinky fue una clase magistral de sacar los pasos prohibidos. Sin que se lo mencionasen previamente, Pedro colocó referencias a Taylor Swift, a Rosalía, a Rigoberta Bandini y solo le faltó decir que está leyendo a Virginia Woolf y que tiene la camiseta de Bellerín en el Betis. De todas formas, no todo es vino y rosas. A fin de cuentas, ¿no es un poco triste que para una movilización de esta magnitud sea necesario conducirlo de forma lúdica y con el consumo comercial como intermediario? Pues sí, la verdad, es bastante triste y esa es más o menos la tesis de todo el vídeo. Muchas de estas acciones, caso de Barbie, son formas tremendamente obvias de feminismo pop y de transformación de la reivindicación política en objeto de consumo. Incluso los casos donde se llega a traducir en acciones reales de ciberactivismo, caso de las ARMYs, habría mucho que cuestionar al respecto de la utilidad de dichas acciones. No podemos perder de vista que por bien que nos puedan parecer, no dejan de ser acciones espontáneas que solo responden a una lógica de troleo y shitpost un tanto nihilistas. En algunos casos, más allá de la broma, hay ciertas acciones que resultan incluso contraproducentes, ayudando a la visibilidad de aquello que pretenden trolear. Pero bueno, todo esto es normal cuando no hay un mínimo atisbo de vanguardia ideológica que transforme esas fuerzas en algo más consistente que fogonazos graciosos. Animarse o celebrar en exceso este tipo de acciones demuestra una incapacidad manifiesta de conseguir acciones coordinadas por vías auténticamente politizadas. La otra opción sería la de desear que esas comunidades terminen liderando algo. Ese deseo me parece incluso más triste y refuerza aún más la idea de la incapacidad de la que hablo. Ahora bien, tengamos los pies sobre la tierra. Podemos quedarnos con la versión de qué triste que esto solo se consiga a través de la forma del consumo y el fenómeno fan, pero creo que hay más por lo que alegrarse. No creo que haga falta decir que la vanguardia revolucionaria no está ni entre las Swifties, ni entre las ARMYs, ni en Barbieland. ¿Sería preferible que las acciones de las K-popers estuviesen dirigidas por una vanguardia revolucionaria maoísta? Bueno, como mínimo sería curioso de ver. Pero, por favor, no estamos para ir tan desflipados. Sabemos que eso no va a ocurrir. No nos pasemos de cínicos ni X. Para lo bueno y para lo malo, son acciones superficiales sin una directriz política clara. Dentro de lo que cabe, que no tengan esa pretensión me hace verlas con cierto aprecio. Merece más la pena disfrutar del punto lúdico y de disfrute que ofrecen este tipo de demostraciones de sororidad y de organización colectiva, aunque sean mediadas por el consumo y en torno a la admiración de ídolos e iconos pop. Diré incluso que me parece más respetable que otras formas de activismo online de cámaras de eco mucho más pretencioso y flipado. Sí, amigos, sí, hablo de vosotros, lo del fondo de la clase, lo de la camiseta del Che, que se pone la bandera de China y Corea del Norte en el nombre de Twitter. La formación de comunidades que gracias al entorno online se reúnen y coordinan entre sí es solo el punto de partida de esta historia. El entorno online, lo sabemos de sobra y ya he hablado mucho de ello en el canal, ha permitido el surgimiento de nuevos famosos digitales cuya relación con su audiencia es muy distinta a la del famoso tradicional. Una comunidad pseudo bilateral, donde los fans se pueden comunicar directamente con su ídolo, aunque la información que tienen los fans respecto al ídolo y viceversa es asimétrica. Relaciones parasociales, de lo que ya hemos hablado aquí muchas veces, o también comunidades en Telegram, Reddit o Discord, vías más directas para hacer llegar mensajes a los creadores y que además permiten establecer un entorno de interacción colectivo entre los miembros de las comunidades. Recordaréis que ya he mencionado en alguna ocasión lo llamativo que me resulta la forma que tenían ciertas comunidades hispanas de Twitch. Las Auroners son básicamente un calco de las ARMYs tradicionales. No os puedo traer datos contrastados,
pero os aseguro por mis estudios a pie de campo que muchas de las chavalas que forman estas comunidades de tweets también son armies. Aún recuerdo de la época en la que veía a Auron que la mitad de las donaciones donde le pedían algún gesto solían ser pidiéndole el corazón coreano. En su momento me resultó llamativo, porque estos influencers barbudos y zarapastrosos comparten poco con el estilo idol, pero hace poco le dediqué un vídeo a Xcry, que sí se asemeja mejor al molde clásico del idol y que os dejo en pantalla y en la descripción. De todas formas, aunque hablemos de famosos nacidos del propio entorno online, en estos casos no hablamos de algo muy distinto a los idols tradicionales. Si además atendemos a cómo la organización política permea en estas figuras y sus comunidades, es más interesante que nos paremos en un tipo especial de influencer, el libre pensador. Recordaréis que hace un par de vídeos ya os hablé de esto. Esa figura, supuestamente sin ataduras ideológicas, que bebe de todas las fuentes sin prejuicios. El libre pensador es ese perfecto merluzo. Una esfera inmaculada de naderías, obviedades y lugares comunes. Se le identifica fácilmente por salir corriendo a decir que él no es ni de izquierdas ni de derechas, que no se siente representado por nadie. Él es demasiado único para encasillarse. Él es una flor en el desierto. El libre pensador no tiene problemas en meterse en todo tipo de temas. Total, él no es un tonto abducido por prejuicios. A él las ideas se las concedió la divina providencia. Lo mismo te habla de ciencia, de política, de historia, de artes, de nutrición, de lo que haga falta. Y si no, te trae a un experto que te hable de ello. Un experto escogido por él, claro, que para algo tiene un criterio perfecto. ¿Estoy pensando en una persona en concreto? Bueno, solo diré que ahora no tengo tiempo para centrarme demasiado en figuras concretas, porque alguna se merece un vídeo solo para ella. Decidme en comentarios si creéis que pienso en alguien en concreto y quién puede ser. Lo que he descrito sería el ideal del libre pensador, pero bien sabemos que en la realidad, por mucho que se esfuerce en aparentar transversalidad, el libre pensador tira lo que tira. Entre los lugares comunes de nuestros queridos libre pensadores nos podemos encontrar generación de cristal, cultura de la cancelación, ofendiditos, el abanico habitual, vaya. Otro plus, ahora que hablo de estas muletillas habituales que refuerza el libre pensador, es ese punto de enfant terrible, de canallita. El políticamente incorrecto, el que te dice lo que otros no son capaces de decir. No diré que el libre pensador sea sinónimo de ser de derecha si no querer decirlo. Lo que sí está claro es que es una forma perezosa y carente de pozo intelectual con la que evitar posicionarse con el añadido de mirada cínica y condescendiente hacia los pobres tontos que se limitan a sí mismos ideológicamente en vez de tener su cabeza abierta a todo tipo de ideas. Aunque si tenéis la cabeza muy abierta se os puede caer el cerebro, pero no se lo digáis. De todas formas, insisto, no digo que ir de libre pensador y ser de derecha sean sinónimos. La trampa del libre pensador es algo apetecible también para gente de izquierdas con ese miedo a ser vistos o encasillados en un único molde. Me he llegado a encontrar con gente de izquierdas que se autopercibía como tan de izquierdas que no había etiqueta que les satisfaciese para el grado superlativo de izquierdismo que se gastaban. Lo que hay detrás de eso es el mismo truco tramposo incapaz de renunciar a una visión individualista y canallita de la ideología. Obviamente, cada uno tenemos nuestro marco de ideas propios que no encaja a la perfección con ningún pack completo. Pero es que eso es la premisa. Pensar que hay gente que compra todo el pack ideológico y que tú eres el tocado por la varita que se sale de eso es una visión, pues lo dicho, propia de un perfecto merluzo. El caso, y por no enrollarme más, es que el paradigma del libre pensador, como ya dije en vídeos anteriores, no es que nazca de internet, pero sí que ofrece un entorno ideal para estos, tanto para validar a los tolais que se autodenominan librepensadores, como para encumbrarlos. El libre pensador es la personificación de un cambio de paradigma en la comunicación en internet. Encarna el paso de la comunicación escrita de los blogs y foros a la hablada en Twitch y podcast, de la horizontalización de la conversación a la verticalización. Aquí se produce una paradoja curiosa, y es que, a la vez que forman comunidades en torno a sí, los miembros de esas comunidades, a pesar de agruparse en un fenómeno colectivo, lo suelen hacer con ese carácter marcadamente individual. Si te gusta ese libre pensador canallita, en muchos casos será porque te sientes cercano a esa postura. Con esto no hablo de una contradicción existencial, como si alguien con ideas individualistas o liberales no pudiese organizarse con otros semejantes de forma colectiva. Pero bueno, sí que me resulta curiosa la convivencia dual de esa visión de uno como el libre pensador iluminado, que a la vez se junta con otros más libre pensadores igual de iluminados. Estoy grabando este vídeo con puntos de sutura en la boca. Voy bien, pero está siendo un poco asqueroso y un poco complicado. En fin, todo sea
por el content. Esto es por el lado de las comunidades, pero es más importante comprender esto por el lado de los influencers. Si hablo del librepensador como una figura destacada en el entorno online, a pesar de no ser propia únicamente de este, es porque el entorno online ofrece una serie de facilidades a este tipo de figuras para presentarse y difundir su mensaje. El paradigma del stream y del blog hace que la individualidad de quien te habla sea crucial. La lógica de las relaciones parasociales es precisamente esa. El vínculo que une a la audiencia con los creadores va más allá del contenido que ofrecen. Conoces y ves a la persona. Tienes y quieres información de quién es y se desarrolla un vínculo asimétrico de aprecio. De esta forma, el mensaje propio de esa persona toma mucha más fuerza. Soy yo, Pepito Pérez, desde mi casa, con un micrófono Rode, quien te habla mientras te mira a los ojos. No soy un partido, una organización ni un periódico. Soy una persona y te intereso, yo y mis opiniones. Con un panorama donde la comunicación se ha convertido en algo tan individualizado, ¿cómo no va a agarrar con fuerza a aquel que te dice que no se deja influir por otros y que no es de estos ni de aquellos? Y ojo, no es poca cosa de lo que hablamos aquí. Si en la primera parte el elemento que quería destacar era la formación de la comunidad, al introducir a los altavoces de opinión propios de las redes, lo que tenemos es el segundo elemento, que es la formación de un medio de comunicación. Tenemos a los receptores y también tenemos al emisor dispuesto a usar ese medio para transmitir y colocar sus ideas. Es más, en la relación bilateral entre creador y audiencia tenemos incluso formas de participación directa y una suerte de participación colectiva más organizada en torno a la figura del creador. Ya lo he dicho hace un momento. La fuerza del mensaje de Pepito Pérez en gran medida está en que es Pepito Pérez quien te lo dice. No es un partido político, no es una organización, no es un periódico. Es precisamente ese tipo de entidades a las que los librepensadores les pretenden disputar el espacio, y la realidad es que lo están consiguiendo. Propiese, señor alcalde. Ahora, hagamos un alto en el camino. No quiero pecar de adanista con respecto a Internet. Uso el término librepensador para referirme a un tipo particular de influencer que se erige en altavoz de opinión. Pero esto no es solo propio de Internet. Para los siguientes temas en los que nos meteremos, es interesante pararnos en ciertos casos de la política institucional. La importancia de los grandes liderazgos viene de toda la vida. No vamos a hacer ahora una radiografía completa al respecto. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos ha surgido multitud de ejemplos de hiperpersonalismos muy dependientes de la figura impulsora. No habría un origen definido de esto, pero si nos ceñimos al siglo XXI, podríamos empezar por el caso del chavismo como un buen ejemplo de esto. Fuera un poco del tema, pero es un poco llamativo que las corrientes socialistas y comunistas suelan denominarse por el líder concreto que las lanzó, ¿no? Marxismo, leninismo, maoísmo. A ver, supongo que es como hablar de cualquier otra corriente, ¿no? Como hablar del pensamiento platónico o el kantiano. Bueno, yo qué sé, me llama la atención esa cosa tan individualizada. Ya está. A lo largo de la política española encontramos multitud de ejemplos. Rosa Díez y UPyD, Albert Rivera y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Podemos. Organizaciones levantadas en torno a un hiperliderazgo que a la que éste se erosionó o desapareció, entraron en decadencia o directamente fueron fulminadas al ser marcas que giraban en torno a ese liderazgo. Destaca también como algo común a estos intentos la pretensión transversal, el ni de izquierdas ni de derechas, que también casa con el rollo del librepensador del que ya hablé antes, a pesar de que en muchos de estos casos eran figuras rebotadas de otros partidos políticos. Sin embargo, más allá de los casos nacionales, el caso que mejor representa el partido marca al servicio de una cara individual es el de Macron. Con las ventajas del sistema electoral francés, Macron ha sido el ejemplo de éxito de esta forma de entender la política a través del individualismo. Eso es el macronismo. Y bueno, incluso a este se le han empezado a abrir ahora las costuras del cortoplacismo electoralista del proyecto. Fuera de Europa, por supuesto, también tenemos ejemplos. El caso de Trump en Estados Unidos va por la misma línea. ¿Y qué decir de Milei o Bukele? Todos estos son ejemplos no solo de liderazgos elefantiásicos, sino de figuras cuyo ascenso no se explica sin el uso de las redes sociales, sus comunidades y los códigos propios de estas en su éxito. Y bueno, los hiperliderazgos no se limitan solo a levantar marcas electorales en torno a una figura todopoderosa. También hay casos en los que marcas preexistentes son fagocitadas o secuestradas por esos liderazgos. El caso de Trump y el Partido Republicano estaría en estas coordenadas, y en España, en fin, qué decir del liderazgo de Pedro Sánchez que no se haya dicho. Pero bueno, estructura territorial le sobra para lo que haga falta y es capaz de decirte una cosa desde la Secretaría General y la contraria, exactamente la contraria, a través de la baronía de las comunidades autónomas. Pero en fin, el PSOE no se merecería un vídeo, se merecería 7 libros con 7 tomos cada uno. Porque el Partido Socialista Obrero Español es la herramienta de subordinación ideológica, cultural y geopolítica más perfecta que existe en toda Europa occidental.
¿Y qué decir de ese precioso descampado a la izquierda del PSOE? Si Podemos ya tuvo el problema de la gestión de sus personalismos e hiperliderazgos, Sumar ha cogido todos esos defectos y los ha pulido, perfeccionado y acelerado. Pero en fin, no pretendo ahora hacer un análisis de todo el panorama político institucional. La cuestión es que los hiperliderazgos son una realidad con un peso bestial en nuestro momento actual, que las redes sociales han tenido que ver en eso, aunque no serían la única explicación, y que en general son recetas cortoplacistas que en ciertos sistemas electorales han agarrado mejor que en otros, pero que funcionan de forma difusa dependiendo del país y del lado del espectro político en el que se empleen. Para un análisis más profundo, id a otro canal. Lo siento. Es interesante, eso sí, pararnos a ver de dónde vienen estos liderazgos. Muchos de ellos, a pesar de ir de outsiders, son figuras salidas de otros partidos. Rosa Díez, Macron, Bukele. Tenemos también el caso de figuras mediáticas antes de su salto a la política. Trump, el caso típico de Reagan, o en una escala más cañí, el mítico Don Jesús Gil Parera. Como excepciones más modernas tendríamos a los presentadores o tertulianos que al calor del impulso mediático se hicieron un hueco, Pablo Iglesias, Milei. Pero incluso en estos casos, que tendrían un punto más outsider, ya que normalmente eran llevados a los medios para confrontar y lo usaban como bypass para acceder a la representación institucional, no dejan de ser hijos de formas tradicionales de comunicación como lo son las tertulias televisivas. ¿Habría ejemplos de figuras nacidas del entorno online que estén dando el salto a lo institucional? Bueno, ya sabemos la respuesta. Pero no nos adelantemos. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Dejemos lo institucional de lado y volvamos a internet. Los influencers le están disputando el terreno de la creación de opinión pública a los medios tradicionales, pero no son los únicos actores en esta pelea. Cada vez más se ve la proliferación de medios digitales que juegan ese papel en medio de una cultura informativa intoxicada no solo por las prácticas de clickbait y parecidos para pelear por la visibilidad, sino intoxicada especialmente por la hooliganización de los proyectos. Aquí habría que hacer un pequeño parón, y es que ¿qué separa a Libertad Digital de un medio tradicional? Bueno, realmente poco. Al final unos aprenden de los otros, en especial en lo que se refiere a la rentabilización del modelo, que es lo importante del asunto. Los sistemas de suscripciones y aportaciones son comunes a absolutamente todos los modelos comunicativos, desde el streamer de Twitch hasta el periódico de toda la vida. Incluso lo es la recepción de dinero público. Los periódicos tradicionales te dirán que no reciben subvenciones y te hablarán de publicidad institucional. A fin de cuentas, lo mismo. Los otros no tendrán problema en mentir a sus oyentes y decir que no reciben ni un euro de dinero público cuando viven a base de publireportajes pagados con contratos menores de ayuntamientos por toda España, como es el caso de estado de alarma. Y ojo, también habrá casos encomiables de proyectos que se financien enteramente de sus suscriptores. Esa no es tampoco la cuestión ahora. La cuestión es que haya o no dinero público de por medio, la suscripción se ha convertido en un bien esencial para el sostenimiento de estos proyectos. Si bien el periodismo tradicional también toma cierta retórica de implicación emocional, ayúdanos a informarte y tal y cual, al final la idea detrás de la suscripción tradicional es la que es decir, la obtención de un bien de consumo. Pago una suscripción por acceder a ciertos servicios como pagaba por el periódico en físico. Mientras, estos nuevos medios revisten la suscripción de 1000 formas más. Los anuncios de Libertad Digital que puse al principio. Necesitamos tu aporte para traer noticias de separatistas, comunistas, filoetarras. Queremos comunicarte las noticias que otros no quieren que contemos, y para eso necesitamos independencia económica. Nos intentan censurar, y para evitarlo necesitamos tu aportación. Estamos peleando contra el entramado mediático, y para evitarlo necesitamos... ¿Sabes qué? Efectivamente, que nos des dinero. Tras esto, lo que hay es una lógica un tanto perversa que se está asentando con muchísima fuerza, y es la idea de la suscripción como forma de activismo, incluso más que eso, como la principal forma de participación política para mucha gente. La financiación de estos medios es una llamada a la acción con tintes políticos. Soltando dinero por la causa combates a los poderosos, pero al final es una lógica de consumo no muy distinta a la de las ARMYs y las Swifties, pero esta sí, siento decirlo, bastante más lamentable. Que la participación política esté derivando a la interacción en redes, en chats de YouTube, en Twitch, en Twitter, que consista en pagar cuotas para financiar tertulias, o que en el peor de los casos consista en acosar por redes a contrarios y disidentes, es algo tan, pero tan lamentable que me faltan palabras para describirlo. En este panorama podemos pensar en medios que influyen en el debate público y que toman funciones de activistas altavoces con las que inciden en la política institucional. Los editoriales de Los Santos son buen ejemplo, pero tenemos casos que van más allá. Medios que directamente son estructuras paralelas y en cierto punto casi indistinguibles de las organizaciones y partidos hermanos con los que se relacionan. Sí, ya sabéis de lo que hablo. No voy a pasar por todo este tramo sin hablar de Canal Red. Será mejor que os apartéis.
gratis. Un proyecto surgido de un análisis serio y razonable del entorno mediático, cuya traducción práctica se ha convertido en una cosa horripilante. Secuestrados por un trasfondo propio de corrientes mesiánicas, exacerbando el peso del hiperpersonalismos a puntos insoportables. El proyecto mediático ha absorbido lo que quedase del proyecto político y de la organización. Un proyecto que habla de sí mismo en plural, pero que gira en torno a una cara sin la que no se entiende lo demás. Se han encargado de destruir y pisotear hasta el buen recuerdo nostálgico que pudiesen tener algunos de lo que fuera ese espacio político. A estas alturas, solo convencen y agradan a la cámara de eco que se han encargado de alimentar y bunkerizar. Una cultura política moribunda que probablemente nació viciada de base. Primero fue la sustitución del militante por el afiliado y aquellas votaciones dantescas al estilo de Operación Triunfo. Ahora, el paso del afiliado al suscriptor termina de consumar el desastre. La reclamación social ha sido sustituida por la atención al cliente, primero como tragedia, después como farsa. Todo el que quiera seguir con vida, será mejor que se largue. Pero bueno, ¿qué sabré yo, no? A mí también me debe pagar Ferreras, o la cercanía geográfica con Muriche debe ser que me tiene frito el cerebro. Yo también debo ser un sumandero que le baila el agua a la Yoli y todos esos lugares comunes y ese lenguaje que parecen sacados de Jiménez de los Santos hablando de Falconetti, el Marqués del Galapagar o la Fasionaria más que de un espacio político mínimamente saneado. Hay que decir también que en esto hay casos de todo tipo. Hay casos que nos pueden parecer dantescos porque son creadores de bulos profesionales o porque han dado hueco a un espacio político tóxico. Pero también hay casos loables y respetables, que efectivamente viven de las suscripciones para hacer otras formas de periodismo. Pero incluso en estos casos, que me merecen más respeto, me sigue pareciendo triste, especialmente desde la izquierda, que la acción política más activa para muchos sea la donación y la suscripción a un medio. De todas formas, el panorama es el que es, y esa forma de llamar a la acción funciona para ser sostenibles esos proyectos. Además, que no haya otros espacios de participación política mejores no es culpa de esos medios, sino de la ausencia de estructuras convincentes. O bueno, en el caso de Canal Red encargándose de reventar todo el espacio político sí tienen más responsabilidad. Total, ya que he cabreado a todos los podemitas del chat, ¿qué más da? Si ya me vais a poner a parir en comentarios de todas formas. No soy quien para ofreceros guías o soluciones. No estoy tampoco en posición de dar lecciones a otros sobre cómo ejercer el activismo o la militancia. No es mi intención, aunque eso no me impida criticar prácticas que me parecen lamentables. Lo máximo que os puedo decir es que si vais a apoyar proyectos de este tipo, intentad que no sean monstruos hiperpersonalistas. Hemos hablado del fenómeno fan, de los influencers erigidos en altavoces de opinión, de la política institucional y el auge de los hiperliderazgos, de los nuevos medios digitales, de las comunidades en torno a estos fenómenos, de la cultura política que está generando y de la sustitución del militante por el suscriptor. Ya solo falta hablar de todo a la vez. Del puto Terranator. ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y 2 turbomotores! Hemos llegado al punto en el que todos esos elementos se han fusionado en una amalgama incomprensible y espantosa. ¿Qué es Alvise? ¿Un tío cualquiera? ¿Un influencer? ¿Un medio de comunicación? ¿Un político? Es todo a la vez. Veréis, no pretendo analizar la figura política de Alvise ni a su electorado. Sería demasiado complejo y se escapa del tema de este vídeo. Lo que sí que diré es que esas ganas de ver un Jesús Gil o un Ruiz Mateos... Puedo equivocarme, pero Alvise representa una cultura política y un paradigma comunicativo distintos a casi cualquier precedente. Pero, ¿sabéis qué? Tengo a la persona perfecta para explicarlo. Y no solo eso, yo me pongo en qué va a pasar en el mundo político dentro de 15 o 20 años. Propongo una teoría. Y es que al final los políticos que lleguen van a representar a sus comunidades de internet. Cualquier cosa dicha por Alvise hay que cogerla con pinzas. Y aunque es un pelín fumada para justificar su decisión, a la vez hay mucho de verdad ahí. Tenga o no luego una traducción real en las propuestas políticas, porque por lo que sea no tengo muchas esperanzas en la democracia interna de Se acabó la fiesta, sí es cierto que esas comunidades han encontrado un entorno de participación política en chats grupales y en los sistemas de donación y suscripción. Probablemente, insisto, esto no se traduzca en gran cosa más que en un liderazgo mesiánico aupado por sus suscriptores, pero por lo pronto ya es un movimiento político con representación institucional. Antes dije que detrás de Alvise hay una cultura política y un paradigma comunicativos distintos a lo precedente.
Si digo esto es, en primer lugar, porque Alvise no se entiende sin los estragos que ha dejado la pandemia en muchas cabezas. Y para empezar a analizar a su electorado, modestamente creo que habría que empezar por ahí. Pero además, digo eso porque Alvise no es ni siquiera el único ejemplo que ha surgido en este contexto. En las mismas europeas en las que ha entrado Alvise, entró también Fidias Panayotou, un youtuber de retos bizarros del estilo MrBeast. Fidias ha entrado como la tercera fuerza política de Chipre, con un 19,36% de los votos. Una de sus primeras declaraciones tras la victoria fue: esta elección es una buena noticia para la democracia, para una democracia más directa, una nueva democracia. ¿Significa esto que este tipo de proyectos van a germinar y va a surgir un nuevo paradigma y formas de acción y representación de esto? De entrada, esto representa una cultura política en la que no confío nada. Ya critiqué antes los hiperpersonalismos en la política institucional, y esto es una versión con esteroides de eso, aupada por la cultura de la inmediatez y de la viralidad. Pero esa misma cultura que levanta figuras de la nada como una botella de champán descorchada, deja que caigan con facilidad a la que se pasa la novedad y se disipa el gas. En cualquier caso, no soy ni oráculo ni politólogo. Lo tendría más fácil para acertar siendo lo primero antes que lo segundo, seguramente. Así que tampoco os puedo decir nada con mucha convicción. Pero bueno, ese es mi presentimiento. Por cierto, 2 puntos finales. El primero, otro ejemplo que merece la pena mencionar, pero sobre el que no tengo nada especial que decir, sería el de Roberto Vaquero, otro influencer empeñado en generar una organización política con todos estos elementos, solo que a él no le está cuajando tan bien como a otros, salvo para ganarse la vida monetizando el asunto. Y segundo apunte, esto ya fuera de los influencers que saltan a la política. Últimamente veo algunos que están mutando en formas extrañas. Los hay que usan su imagen para alimentar sus negocios y su imagen personal con cierto perfil de salvador, como el caso de Dani Esteve, otro activista de lo suyo que se ha metido en una pelea rara contra Yados. Y hablando de Yados, es otro que tal. No sé si esto está trascendiendo, porque fuera de la comunidad fitness, la imagen que hay de Yados es la de las 3 muletillas suyas de hace medio año. Pero últimamente está tomando una deriva un poco... bueno. Lo último que he visto de él es que estaba montando un grupúsculo de chavales en la selva venezolana y ha empezado a mezclar su discurso con tintes explícitamente religiosos, hablando de Dios y tal, y... huele rarete, y a que eso va a acabar como el Rosario de la Aurora. Creo que merecía mención como un ejemplo estrambótico dentro de todo este panorama. Con todo este escenario, en especial a raíz del boom de Alvise y de Se acabó la fiesta, se ha encendido el debate de la necesidad de influencers de izquierdas que disputen la batalla cultural y estén en TikTok, en Twitch, que hablen a los jóvenes, patatín patatán. La primera reacción podría ser la de: bueno amigo, lo primero, buenos días. Y lo segundo, existen influencers de izquierdas. Lo mismo es un poco prejuicioso, pero en unos cuantos casos, la pereza intelectual con la que se lanzan propuestas de este tipo me hace pensar que quien pide eso no está ni siquiera en esas redes y no sabe lo que hay o deja de haber. Una de las respuestas que he visto en estas semanas es precisamente la de enumerar listas de creadores de izquierdas que sirven para esa labor. Algunos incluso me habéis mencionado en vuestras listas personales. Yo no querría, pero en vista de eso supongo que tendré que darme como aludido en la cuestión. Así que lo pregunto desde un punto de vista personal. Cuando pedís influencers de izquierdas, ¿qué se supone que estáis pidiendo exactamente? ¿Queréis un Jordi Wild de izquierdas? ¿O qué es lo que queréis? Os diré más. ¿Qué os pensáis? ¿Que no hay gente que está intentando eso con todas sus fuerzas? No tengo problemas en poner los ejemplos sobre la mesa. Pienso, por ejemplo, en Rubén Hood y Nalan Barroso, 2 personas que, más allá de la opinión que me merezcan, tienen una proposición en sus formatos, contenidos y estética muy claras, que es copiar la estrategia a personajes como Libertad y lo que surja, que a su vez le ha copiado a los youtubers de salseos. Tendrán sus motivos para hacerlo, y hay algo razonado detrás de esa decisión, pero con el corazón en la mano. ¿De verdad a lo que tiene que aspirar el ciberactivismo de izquierdas es a copiar a Libertad y lo que surja? Porque si es así, tachadme ya de esas listas en las que me habéis metido. Libertad y lo que surja, u otros de su estilo, son lamentables por sus mensajes y la forma pueril en la que los articulan, pero no va solo de eso. Eso es una cultura política y de producción y emisión de contenidos de la que no creo que haya que formar parte, o al menos de la que yo no quiero formar parte. Ese feísmo en las miniaturas, las cosas rocambolescas y llamativas en los títulos, ir a rebufo del tema del momento y ver qué comentar al respecto para meter tu agenda, o buscar a frikis de internet para ridiculizar al contrario. Me niego a aceptar que eso es a lo que tenemos que aspirar. El problema, soy consciente, es gordo. En el fondo, estas estrategias están ahí porque funcionan.
porque responden bien a la lógica de las plataformas, la lógica del viral, de colocar el clip, del clickbait y de la monetización. Esta lógica es la misma lógica que favorece y encumbra a los hiperindividualismos y los influencers convertidos en gurús o altavoces de opinión. Por tanto, puedo entender y ser hasta comprensivo con quien crea que ese es el camino dado que el entorno es el que es. Pero, de nuevo, insisto, ¿debe ser esa la cultura política a la que aspirar? ¿Una cultura política de influencers y suscriptores? Esa cultura política le funciona a quienes navegan en ella sin problemas, a los supuestos librepensadores, pero quien no aspira a ver la participación política a través del consumo y dirigida por altavoces mesiánicos debe buscar otros caminos. Veréis, en el vídeo que hice sobre Inside me mostré muy escéptico ante la posibilidad de formas alternativas de hablar en internet fuera de la lógica de las plataformas actuales, pero eso no me va a llevar a claudicar y aceptar que ese sea el único camino válido en internet. Es que me niego, sea en estas o sea en otras plataformas, tenemos que trabajar para que nuestras aspiraciones sean otras. Solo creo, que si algo nos ha enseñado la izquierda del PSOE, o los escombros que quedan de aquello, es que la experiencia de los liderazgos hiperindividualistas puede funcionar a otros y en otras circunstancias. Pero digo yo que ese pedazo de desastre que vaga moribundo con 4 ministerios sin competencias, ni más implantación que los mismos señores que se reúnen en la plaza del pueblo desde hace 10 años, debería servirnos como ejemplo de algo. No sé, digo yo. Además, otra cosa diré. He sido comedido con quienes han decidido tomar la estrategia de copiar a la derecha en su estrategia online. Pero es que, si vemos los casos de aquellos que se arremangan para ser el Jordi Wild de izquierdas, madre mía, en unos cuantos casos son iluminados que se han caído del guindo que vienen a explicarle a la izquierdita cómo hacer las cosas. La mayoría de ellos además se impulsan, si no por la lógica de la monetización y de vivir del asunto, sí al menos por unos egos desmedidos, que supongo que es la única forma coherente y razonable por la que alguien querría cumplir la labor de ser el Jordi Wild de izquierdas. Por cierto, ahora que vuelvo a mencionar lo del Jordi Wild de izquierdas, diré que desde la derecha también tienen sus pedradas personales en qué copiar y qué no a la izquierda. Como se llame, el Bertrand Dundongo, que es uno de estos tipos que aparecen inventar folloneros de derechas. Que hay gente que va a montar el pollo al modo del follonero, pero calcao. Bueno, desde luego para mí eso no es el periodismo. Volviendo a esa petición extraña de que haya influencers de izquierdas, y dado que habéis decidido meterme en ese pack, ahora hablaré de forma un poco más personal. Cuando se hacen esas peticiones, la sensación que queda es un poco extraña. Está claro que quien lo dice no es que se esté proponiendo para hacer esa labor, sino que lanza la idea a modo de deseo. En ese caso, mi pregunta es, ¿qué es lo que esperáis de esos creadores para andar pidiendo eso? ¿Queréis una vanguardia política internetera que cree un estado de opinión como el que crean los altavoces de derechas? Si asumimos que a menudo estos personajes se mueven en el terreno sucio de los bulos y el acoso, una de dos. O estáis pidiendo figuras que se metan en ese barro, o estáis pidiendo figuras a las que les manche ese barro. Lo primero es una guarrada y espero que no sea a lo que aspire nadie. Lo segundo es asumir que el tablero en el que jugamos está trucado. En el segundo caso, hay que asumir otras dos cosas. La primera, una vez más, no podemos jugar con las mismas cartas, eso está claro. Y la segunda, que pedir a otros que se manchen en ese barro es muy injusto, porque ese barro en ocasiones significa campañas de acoso, troleos o que te tumben las redes sociales. Y de todas formas, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Queréis una vanguardia internetera que cree un estado de opinión como el que crean los altavoces de derechas? ¿De verdad queréis eso? Vuelvo al caso de la política institucional. ¿De verdad nos sirve como ejemplo que no hay que empezar la casa por el tejado y que no podemos depender de los individualismos con nombres propios para montar los proyectos? El panorama de los influencers de derechas no surge como una propuesta política dirigida y coordinada. No es esa especie de psyop del PSOE que quiere impulsar gente como Alan Barroso. Surge de forma orgánica al propio medio online. El propósito fundamental de estos es la monetización. Y una vez que está garantizado eso, vienen las batallitas y guerras culturales. Las guerras fratricidas que a veces se ven en uno u otro lado del espectro muchas veces responden más a la lógica de monetización que a otra cosa. OK Diario, Estado de Alarma, Es Radio y Alvise tienen montada una batalla campal y lo que se juega en medio son las cuotas de suscriptores y seguidores. Y bueno, en la izquierda tampoco nos falta de eso precisamente. En cualquier caso, y por no desviarme, como digo, ese panorama surge de forma orgánica al online, y hay que entenderlo así. Esto no va de hacer ingeniería y quien lo vea así está equivocado. Dejad a los creadores que os gustan hacer aquello en lo que se sientan cómodos.
No pidáis ni forcéis tareas políticas a gente que no hace lo que hace con esa intención, o que de venir con esa intención debe elegir la forma en la que quiere hacerlo sin verse en un papel impuesto por otros. Además, creo que sobra decirlo, pero pedir que los influencers sean los que nos salven la papeleta cuando esa labor ni está ni se le espera por parte, por ejemplo, de la izquierda institucional, pues... En fin, lo mismo hay que saber mejor a dónde apuntar. Como último, se me ocurren un par de ideas tontas que lanzo así al aire para ayudar, aunque sea un poquito, a alimentar un panorama de creadores de izquierdas un pelín saneado. La primera, estaría bien que no se vea a los influencers como personajes de circo y el acercamiento, al menos de la izquierda institucional, a estos fenómenos fuera un pelín menos condescendiente. A decir verdad, a estas alturas no espero nada de la izquierda institucional en este tema que no sea invitar a las Verdunch, ir a la pija a la kinky o al podcast de turno financiado por la SER. Así que... bueno, propuesta al aire. La segunda. Lo mismo habría que ofrecer proyectos políticos más sólidos. Si aceptamos que no nos configuramos como sujetos individuales, sino como sujetos sociales, nuestra actividad política y comunicativa tiene que enfocarse de la misma manera. Para ello es necesario que los influencers de izquierdas, que los hay, claro que los hay, tengan la capacidad de significarse con proyectos y colectivos en los que crean y por los que merezca la pena mancharse la cara y las manos. Y esa labor tiene que nacer desde lo colectivo de los proyectos, no desde la decisión de los influencers. Y tercera, y seguramente la más importante, y aquí me incluyo el primero la crítica. Lo mismo, tenemos que empezar por construir un entorno online un pelín más saneado para figuras de todo el espectro político de izquierdas. Es complicado significarse políticamente por ciertas estructuras y organizaciones, en especial por estructuras de partido, que es algo que en estos momentos está entre pereza, pena y vergüenza. Pero lo mismo tampoco ayuda el clima de hipervigilancia y señalamiento que existe en estos momentos en redes. Insisto, soy el primero en ponerme en esta crítica y estar a la búsqueda del que está buscando el carguito en el PSOE, que en Extremadura es más o menos la tercera parte de la población. Sí, Hernán el extremeño, pienso en ti, hablo de ti, no me olvido, Conseguiste el acta de concejal en Badajoz porque otro dejó el hueco. Ganaste la batalla, pero no la guerra. No me olvido. También habría que ver a qué nos referimos con izquierda y si decidimos dejar entrar al PSOE en eso y que nos PSOEicen todo el culo. Pero definitivamente esa no es la cuestión en este momento. La cuestión es el clima que se vive en redes, donde significarse políticamente por una organización concreta es motivo de vergüenza. Y lo es no solo porque los proyectos políticos en marcha no lo pongan fácil, sino por una cultura online de izquierdas repleta, con todos mis respetos, porque sé que entre mis seguidores unos cuantos sois así, repleta de larperitos que conciben la participación política como algo más parecido a una tribu urbana que a una cultura militante saludable. Una cultura en la que vale más el shitpost que el proyecto colectivo, que bebe mucho del consumo individualista como forma de participación política, que en el fondo sigue glorificando los mismos arquetipos individualistas que engumbran a los librepensadores, y de la que, repito, por tercera vez si no queda claro, soy el primero que participa en ella, y el primero que se lo tiene que aplicar. Estoy tan seguro que por este vídeo de mierda me van a llamar sumandero, sumerio, sumita, o lo que coño sea, que... en fin, qué cansado todo. No soy ni un sumando, ni un polinomio, ni nada parecido, como para significarse políticamente aquí, coño. Y no, mi propuesta política tampoco es la de hacer videoturras de más de media hora. Eso lo hago porque a mí me da la gana. ¡Vamos! ¡Si me doy el lujazo! Yo aquí vine a hablar de peliculitas. Ahora me he liado y estoy hablando de estas cosas y espero acabar hablando de la red de ancho ibérico y de la variante de Pajares. Así que, como siempre, suscribíos, comentad, dadle a like, compartid. Porque, ¿qué sentido tendría todo esto si no os animo a seguir alimentando la lógica macabra del contenido y el engagement? Así como hay otra gente que dice, no, suscríbanse al canal o síganme o no sé qué, no, márchense si no les gusta lo que oyen. Es decir, a mí me importa un bledo lo que ustedes piensen. Comed bien, poneos fortísimos, dad un poco menos la turra y escuchad a Taylor Swift hasta que a Ruido Bernabéu se le salten los empastes por las vibraciones. Y con esto, me despido.